Hola, soy Ana María Hubert, soy profesora adjunta de la Facultad de Derecho en la Universidad de Calgary, en Canadá. También soy investigadora asociada en el Instituto de Ciencia, Innovación y Sociedad de la Universidad de Oxford. En la presentación de hoy voy a facilitar información sucinta y general acerca de las carencias en términos de gobernanza de las tecnologías de modificación de la radiación solar y cómo solventarlas. Para empezar, es útil preguntarse qué es la gobernanza. La gobernanza es un concepto exhaustivo e inclusivo que es difícil de definir de forma concreta. En términos generales, nos referimos a la interacción entre diferentes normas, estructuras y procesos que determinan cómo se ejercita el poder, cómo se reparten las responsabilidades, cómo se toman decisiones y cómo se involucran los ciudadanos y otras partes interesadas. En la definición de gobernanza del IPCC que se muestra en la pantalla, la gobernanza implica diferentes capas y tiene en cuenta distintos actores, tales como gobiernos, organizaciones no gubernamentales, sector privado y ciudadanos. Los estudiosos de la gobernanza han definido una serie de parámetros de buena gobernanza, como por ejemplo la legitimidad, la transparencia, la rendición de cuenta, el carácter inclusivo, la equidad, la integración en diferentes niveles y organizaciones, los recursos y la adaptabilidad. Estos elementos se aplican a la gobernanza medioambiental y también suelen aparecer en los estudios de investigación sobre modificación de la radiación solar. Como se ha dicho en las presentaciones anteriores, la modificación de la radiación solar se refiere a una serie de propuestas de tecnología que reducen la cantidad de energía solar que absorbe el sistema climático en la Tierra. Aquí vemos una diapositiva con diferentes propuestas de modificación de la radiación solar, cada una de las cuales implica distintos asuntos para la gobernanza, puesto que cada una de estas tecnologías propuestas plantea retos específicos respecto de jurisdicción, etc. Es decir, que la respuesta que se ha de dar en términos de gobernanza a cada una de estas tecnologías dependerá, por ejemplo, de dónde se apliquen, en tierra, en el mar o en el aire, si se van a realizar dentro de la jurisdicción nacional o más allá de las fronteras de un país. Dependerá también de si los efectos son locales o transfronterizos y del alcance con el que se apliquen las tecnologías. También dependerá de quién va a aplicar esta tecnología, un país, un particular, una empresa. En función de esas preguntas se aplicarán distintas normas. Cabe también estudiar qué normas y regímenes vigentes se pueden aplicar a la modificación de la radiación solar. El derecho internacional, por lo general, no tiene disposiciones específicas acerca de la modificación de la radiación solar. Hay carencias claras en el derecho internacional que apuntan a que se necesita más cooperación a nivel internacional a fin de fomentar una gobernanza eficaz, legítima y equitativa. Lo mismo cabe decir a nivel nacional. Por otra parte, no empezamos de cero y hay estudios de la legislación internacional que muestran que determinadas disposiciones de derecho internacional, derecho no vinculante, tratados y de instituciones que tienen un mandato sobre este tipo de tecnologías que pueden ser pertinentes. Hay diferentes instrumentos de derecho internacional como de derecho medioambiental internacional, derechos humanos, paz y seguridad internacional, derecho internacional, seguridad alimentaria y el derecho del mar, que se pueden aplicar estas tecnologías. Con respecto a las preguntas concretas que cabe plantearse para la gobernanza de la modificación de la radiación solar, cabe señalar cuáles son los objetivos de la gobernanza de la modificación de la radiación solar, quién debe adoptar y fomentar estas medidas, en qué nivel, en qué foro, a quién debe aplicarse esta gobernanza y qué forma jurídica debe adoptar la respuesta gubernamental. Vamos a abordar cada uno de estos elementos por separado. La primera pregunta, ¿cuáles son los objetivos de la gobernanza de la modificación de la radiación solar? Bueno, es una cuestión normativa y depende de cómo se enmarque el problema y cómo se perciba. También se
da por sentado que la modificación de la radiación solar es un problema que requiere gobernanza y que puede tener un carácter prioritario para los decisores políticos. También hay que resaltar que en estos momentos hay poco aporte político directo acerca del alcance y el contenido de la gobernanza de la modificación de la radiación solar. Es decir, estamos sumidos en una especie de caja negra en cuanto a los objetivos o cuáles deberían ser los objetivos de una gobernanza de la modificación de la radiación solar. No obstante, hay estudios que han identificado algunos objetivos potenciales de la gobernanza de la modificación de la radiación solar, como el fomento de medidas de modificación de la radiación solar para compensar el riesgo del cambio climático, restringir el desarrollo de estas tecnologías para evitar riesgos al medio ambiente o para los derechos humanos, velar porque las partes interesadas y los ciudadanos tienen información al respecto y pueden participar en la toma de decisiones, así como facilitar su acceso a la justicia y a la debida diligencia. Y, por último, fomentar la cooperación y la coordinación internacionales con respecto a las medidas de modificación de la radiación solar. También es fundamental tener en cuenta que agentes o instituciones van a desarrollar esta gobernanza de la modificación de la radiación solar, sobre la base de qué criterios y en qué foros. Hay estudios que identifican a diferentes agentes que pueden desempeñar un papel en la creación de la gobernanza de la modificación de la radiación solar, como por ejemplo los estados. Cabe pensar que un país por sí solo poderoso va a aplicar esta tecnología o se va a hacer a través de la cooperación multilateral. Hay instituciones y organismos internacionales asociados a tratados, agentes no estatales, tales como organismos científicos, academias, organizaciones medioambientales u otro tipo de ONGs. Por otro lado, hay que apuntar a los factores relacionados con la jurisdicción asociados, como por ejemplo que se puede elegir el foro más favorable o cómo proteger el patrimonio mundial, que va a ser algo que tiene que estar presente en la gobernanza que se diseñe. En cuanto a quién aplicar la gobernanza, hay que definir las relaciones entre agentes estatales y no estatales. Hay medidas, por ejemplo, jurídicas a nivel internacional que pueden evitar que se aplique la modificación de la radiación solar por parte de un solo país. Que se imponga, por ejemplo, una autorización para aplicar estas tecnologías, lo cual puede ser difícil dado el carácter voluntario del derecho internacional. Por otro lado, también se ha estudiado la posibilidad de que la modificación de la radiación solar pueda llevarse a cabo por agentes no estatales. Los gobiernos, por ejemplo, pueden verse en una situación en la que un particular o un grupo de particulares o de individuos como una empresa decidan aplicar esta tecnología. Por ejemplo, es algo que ya sucedió con el experimento que se realizó en la costa oeste de Canadá de fertilización de los océanos en 2013. También cabe la posibilidad de que la modificación de la radiación solar la lleven a cabo una serie de activistas que decidan aplicar esta tecnología ante las consecuencias del cambio climático. Para cada una de estas hipótesis cabe diseñar un modelo de gobernanza que puede ser distinto. Otra pregunta tiene que ver con la forma jurídica que debe adoptar la respuesta en términos de gobernanza. Hay estudios al respecto que abarcan distintas posibilidades, como la adopción o modificación de un tratado internacional vigente, legislación nacional u otro tipo de medidas y políticas adecuadas. Fomentar, por ejemplo, el establecimiento de normas de derecho no vinculante o recomendaciones o decisiones que adopten organizaciones internacionales, o bien establecer un código deontológico privado, o bien una combinación de todos estos elementos. Con esto hemos mostrado una radiografía de lo que se puede tener en cuenta por parte de los gobiernos a la hora de establecer este sistema de gobernanza. Quisiera terminar mi exposición con unas
ideas principales. En primer lugar, no tenemos que reinventar la rueda. Ya hay normas y procesos vigentes a nivel internacional que pueden enmarcar las deliberaciones acerca de la gobernanza de la modificación de la radiación solar. Sin embargo, los aspectos más novedosos de esta alternativa pueden requerir nuevos formatos de gobernanza. En segundo lugar, la cooperación. Hay un riesgo de que se apliquen tecnologías de modificación de la radiación solar con carácter unilateral, a pesar de que los efectos son claramente mundiales o transfronterizos. Es decir, que se necesita un cierto nivel de cooperación y coordinación internacionales acerca de la gobernanza de la modificación de la radiación solar. En tercer lugar, tecnología y derechos humanos. Puesto que la gobernanza de la modificación de la radiación solar tiene efectos potenciales que son dañinos para el medio ambiente, se tienen que tener en cuenta estos elementos, pero también velar por que surge de un proceso democrático que respete la dignidad humana y que sea participativo, además de que tenga un sistema de rendición de cuentas. En cuarto lugar, la gobernanza de la modificación de la radiación solar tiene que ser policéntrica, saber un sistema social con diferentes centros de gobernanza que tienen prerrogativas autónomas e independientes y que funcionan bajo un paraguas común. Es decir, puede haber un sistema con múltiples capas o incluso que implique al sector privado y al sector público. En esta diapositiva, con las referencias tienen el vínculo a estudios que describen este aspecto. Bueno, después pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, para que en esta diapositiva tienen algunos interrogantes que pueden ser útiles para nuestro debate. Y aquí tienen la diapositiva con una lista de referencias para aquellos que quieran adentrarse más en este tema. Muchísimas gracias por su atención y estoy deseando ver las preguntas que tienen que plantearnos.